Bueno, buenos días, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Cargastaña, soy miembro de la comisión, soy secretaria pública de la Comisión Académica del programa de doctorado. Y comenzamos en este momento con la mesa redonda sobre carrera investigadora y universitaria. Antes de comenzar, quería aprovechar para agradecer al organizador de esta actividad doctoral, a Antonio Castro y a Ana Castillo, que hayan querido para participar. ¿Cómo lo vamos a organizar? Después de hablarlo con los ponentes, decidimos que íbamos a tener, cada uno de ellos tendría un turno, en torno a 10-15 minutos más, para explicar lo que quieran contar en torno a su propia experiencia, o propuestas o consejos sobre cómo afrontar el inicio y el desarrollo de la carrera académica. Pero la idea es que luego haya un periodo donde podemos hacer las preguntas que surjan. Si hay algo de escuchar a los ponentes que se ocurra, anotarlo porque vamos a tener tiempo suficiente bastante. Voy a comenzar presentando a la doctora Patricia de Casas Moreno. Ella es contratada doctora en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. Es doctora por este programa de doctorado en la rama de comunicación. Es graduada en comunicación con la rama de periodismo en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales, CEATE, especializada en comunicación 2.0 y graduada en el máster de comunicación y educación audiovisual por la Universidad de Huelva. Sus líneas de estudio son las narrativas, el de comunicación y la alfabetización mediática digital. Bienvenidos a todas y todos y gracias tanto a la coordinación por esta invitación como a la moderadora por permitirnos también participar. Cuando a mí me plantean presentar o participar en esta mesa a la hora de exponer mi experiencia, lo primero que quiero que sepáis es que la tesis es el inicio de una larga carrera de fondo, en la que vais a necesitar mucha paciencia y también mucha motivación, depende de qué punto os encontréis en el camino. Yo me defendí mi tesis en 2016, conseguí mi primera acreditación en 2018 como ayudante doctora y ahora tengo la de contratada doctora, que la conseguí en 2021 y es la plaza en la que estoy jugando y en la que estoy participando en mi universidad. Mi primera experiencia, que tiene sus vertientes positivas y negativas, yo empecé en universidades privadas, yo estaba en la Universidad Antonio de Briga, en la Universidad en la UDIVA, en la UNIR, en Alfonso X Sabio, que tienen una característica propia de entornos totalmente de metodologías online. Entonces, cuando yo acabé mi tesis, que únicamente no conté con esa experiencia de becas o ayuda para la investigación, no tuve esa oportunidad tampoco para saber cómo hay que hacer o desarrollar correctamente una docencia o las metodologías necesarias de aprendizaje. Yo me encontré en esa primera experiencia de una clase online, de hablar frente a una pantalla y que no sabía, sinceramente, si los alumnos me prestaban atención, seguían el hilo conductual de la clase. Si ya es posible, lo que contáis con las experiencias a día de hoy, de clases presenciales, cuesta que participen, imaginar hablar con una pantalla y que suene el adulto. ¿Vale? Pues no obstante, esto sí tiene su parte negativa, pero también me reforzó a la hora de cuando yo llegué en 2021 a la Universidad de Extremadura, que ya conseguí mi plaza a la universidad pública. Os digo ya desde lejos que se pasa a tener una mejor vida, al menos hoy en España, que es una privada, por mi experiencia, por existir. Me dio las bases y me dio también las diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje para exponerme frente a mi público objetivo, como era el estudiantado. Porque nosotros, si no fuese por el estudiante, ninguno de nosotros seríamos profesores, ¿vale?
Yo me he marcado aquí una serie de puntos, así como ayuda, tips y algunos errores que yo cometí en el pasado y que a lo mejor os recomiendo que no lo hagáis. Por ejemplo, a nivel de investigación en mi época no había esta competitividad de a ver quién publica más, a ver quién tiene un índice más alto. Yo, bueno, disfrutaba con mi tesis doctoral, publicaba de vez en cuando, pero no estaba centrada únicamente en esa vorágine de publicar, buscar las bases de datos o las revistas con mejor investigación. Sin embargo, ahora, si echo la cabeza atrás o el pensamiento atrás, sí que me hubiera esforzado más en esa época en publicar, porque ya sea una o dos publicaciones va a notar la diferencia a la hora de conseguir una plaza o de conseguir cualquier mérito en el ámbito académico. También cosas importantes, porque temas que ahora se estudian mucho y temas que también se recomiendan mucho, el tema de la salud mental. La tesis doctoral es importante, pero la salud mental también es muy importante en estos momentos. Yo en ese caso hacía 8 horas diarias, como si fuera un trabajo, por el que me pagaban en este caso, pero 8 horas diarias escribiendo. Y cuando me preguntaban, ¿qué vida social, personal? ¿Qué pregunta es eso? O sea, no tengo. Yo hacía mis 8 horas de tesis, comía, dormía y al día siguiente más de lo mismo. Os recomiendo también, como error que yo cometí, y sobre todo lo tengo a fe de compañeros que tienen hijos, que tienen familia, incluso personas a su alrededor que desconocen o no entienden a lo que realmente nos dedicamos, que siempre a mí mis familiares me dicen que tú trabajas por amor al arte. Bueno, vale, es una visión simplista, pero sí, trabajo por amor al arte. Entonces siempre nos vamos a encontrar con esa barrera, con ese paradigma de que no van a entender a qué nos dedicamos y por qué investigamos tanto sin percibir en muchas ocasiones ninguna retribución económica, que es lo que piensa siempre la sociedad, que por trabajar hay que recibir algún sueldo. Entonces, aprovechar también esos momentos de la tesis para también disfrutar con los compañeros del doctorado, con vuestros familiares. De esa manera también vais a oxigenar vuestras neuronas, incluso os va a ayudar a inspiraros en muchas ocasiones. Cuando hablamos también a lo mejor de formación, os recomiendo también. Yo cuando empecé a hacer la tesis doctoral, incluso yo a día de hoy, esto no es un parar, tú no acabas la tesis y te olvidas de ella. Ahora es cuando empieza realmente lo interesante y lo duro. ANICA te evalúa, la universidad te evalúa, tienes que dedicarte a la gestión, a la docencia y a la investigación y bueno, tampoco duermes ni tienes mucha vida social en algunos puntos neurálgicos del año. Pero sí que os recomiendo que os forméis en las diferentes metodologías, en los diferentes estudios. Porque el día de mañana que queráis hacer cualquier tipo de investigación y no contéis con un equipo o un grupo de colaboradores que controle qué tipo de metodologías, al menos sabéis que vais a ser autodidacta y vais a conseguir llegar más allá. También una de las ideas que me he quedado del ponente anterior, con el tema de los polímeros, yo actualmente colaboro en un proyecto de investigación en la Universidad de Extremadura que se llama Comunicaire y es sobre la calidad del aire en Extremadura. ¿Vale? Pero sí que tenemos una competencia y uno de los objetivos que es informar y educar a los lectores, a los consumidores, a seleccionar correctamente la información y entender sobre la importancia de la calidad del aire. Aquí nosotros en este tipo concretamente somos varios comunicadores, pero también tenemos médicos, tenemos aerólogos, tenemos ingenieros, tenemos químicos, tenemos físicos, que al fin y al cabo nos suplen pues esa falta de competencias o conocimientos, que en mi caso, sobre la calidad del aire desconozco, pero sí que controlo de cómo comunicar o divulgar la ciencia a otros ámbitos y otros formatos. Cosa que a lo mejor que también
trabajamos dentro del proyecto que cierto tipo de colectivo y cierta área de especialización médico sabe sobre su investigación, por supuesto, sabe divulgarla y sabe comunicarla, o no correctamente. Nosotros hacemos allí formación incluso de cómo divulgar la ciencia y hemos tenido alumnos como médicos, ingenieros, que empiezan a contarnos su investigación. ¿Y cuál es el objetivo de todo comunicador? Que el espectador, es decir, en este caso el receptor, adquiere y comprenda el mensaje. Y si el médico o el ingeniero habla sobre terminologías muy específicas que no tienen acceso o no tienen la alfabetización correcta, ese canal y esa transmisión de mensajes se queda pues a muere en el intento de intentar ser transmitido o intentar ser propagado. Entonces yo siempre voy a recomendar, tanto a nivel de metodología o a nivel de tratar diferentes temáticas en vuestra investigación, reuniros siempre de personas de otras áreas de conocimiento que puedan apoyar en la transmisión y divulgación del mismo. Cuando llega el momento de defender la tesis, que ya podemos decir, hemos ganado un poquito más, hemos conseguido llegar a una meta. Vamos a descansar durante unos minutos. Lo siguiente sí que es complicado. Yo defendí, como os he dicho, en 2016 y yo esperé un año, hasta 2017 yo no conseguí entrar en una universidad y fue una universidad privada. Nosotros aquí en España, lo digo por el colectivo latinoamericano, pues si no lo conocen en su totalidad, para acceder a una universidad pública tenemos que ser evaluados por la Agencia Nacional de Acreditación Española, que nos dan la opción de las diferentes categorías de docentes, ayudantes, contratados, y ya a partir que tenemos esas categorías podemos postular y podemos participar en los concursos de las universidades públicas. Y cuando llegamos ahí, la carrera académica todavía sigue fundamentándose, sigue trabajándose, y no solo también a nivel de investigación, sino a las dos ramas, transferencia e innovación. Al final, la tesis es la base de toda nuestra carrera académica e investigadora. Nosotros vamos a tener que seguir reforzando, nosotros vamos a tener que seguir trabajando, incluso formándonos. La universidad, al menos yo hablo desde mi experiencia, de la mía, anualmente, nos ofrece cursos de formación para ampliar en metodología, ampliar sobre grupos de innovación, o proyectos de innovación, proyectos de transferencia. No penséis que esto es menos importante que la investigación, porque de cara a la carrera académica y universitaria también va a contar como mérito y puntos. Yo, por mi parte, estaré abierta a todas las preguntas que queráis realizarme. Pero así como el último tip que os quiero marcar, la carrera académica, como en sentido nunca acaba, la investigación y el conocimiento sin duda es interminable. Vamos a ser evaluados para toda la vida, con cada una de las agencias de evaluación, incluso en la propia universidad, con los diferentes programas de docencia. Pero sí que puedo decir que no os desaniméis, porque para mi gusto, aunque soy periodista de profesión y actualmente me dedico a enseñar a esos futuros comunicadores, pienso que esta labor docente y esta labor investigadora es la mejor profesión del mundo. Así que os deseo mucho ánimo y mucha suerte. El siguiente ponente de esta mesa es Daniel Barredo Ibáñez, que es investigador de la Universidad de Málaga, gracias al programa de MECIA, financiado por la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación de la Andalucía. Asimismo, es investigador invitado de la Fudan University en Shanghai, China, desde 2020. Su obra es de carácter interdisciplinario, explora tres líneas de investigación, en concreto los estudios sobre opinión pública, tecnología, medios de comunicación, los estudios alrededor de la violencia contra periodistas o colectivos vulnerables y los estudios internacionales en clave comparada.
Es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, así como máster y experto en comunicación y licenciado en filología hispánica y en comunicación audiovisual por la Universidad de Granada. Fue responsable de formular y de liderar el programa de divulgación Casanare Transmedia Lab, que obtuvo unos 750.000 euros en la convocatoria competitiva más prestigiosa en Colombia. Y desde 2021 es co-creador y presidente del Comité Honorario de ICOMTA, un evento que explora la relación entre las tecnologías aplicadas y la comunicación, que se ha celebrado en 2021 en Bogotá, en 2022 en Cuenca, Ecuador, en 2023 en Puebla, México, y en el 2024 será en Lima, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Lucía. Pues muchas gracias antes de nada a los organizadores del evento por esta invitación. La verdad que para mí es un gusto pues, bajar desde el despacho, que está 2 pisos más arriba, y poder tener esta interacción con todos nosotros, con un grupo tan diverso, ¿no? Y también es un gusto pues, abrir de alguna manera un poco la ventana de modesta experiencia y un poco mostrar, pues, porque es un poco la clave del panel, mostrar de alguna manera nuestras perspectivas biográficas distintas, en algunos casos coincidentes, pero también pues, mostrar las amenazas, los desafíos a los que nos hemos encontrado a lo largo de la carrera. En mi caso tengo un perfil un poco raro, ¿sí? Un raro porque bueno, yo me doctoré en el año 2013 en esta casa, en la Universidad de Málaga. La verdad que en ese momento no había ninguna oportunidad laboral aquí en España. Y pues lo que hice, fue tan buena suerte, que conseguí una beca de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Una beca de 1.200 euros para sobrevivir en Colombia durante 4 meses. Claro, yo pensaba que con 1.200 euros era posible, con aproximadamente 300 euros mensuales sobrevivir en Colombia. Eso quiere decir que tuve que expoliar, ¿no?, a mi familia para que me ayudase a solucionar todas las tareas de investigación. Lo cual, por cierto, agradezco, porque gracias a esta estancia descubrí el maravilloso mundo de las universidades latinoamericanas. A partir de esa beca, de la UIT, de esa movilidad, conseguí un contrato del gobierno de Ecuador, del proyecto Prometeo, fijaros, pasé de 300 euros a casi $5.000 mensuales, lo cual era otros tiempos, ¿verdad? En ese sentido, la movilidad creo que es muy interesante como parte del crecimiento personal, pero también parte de la instalación laboral, ¿no? Cuando uno termina un doctorado, pues creo que se enfrenta a las típicas preguntas básicas de qué hago, qué es lo que viene después, de dónde somos, de dónde vamos, ese tipo de cosas. Bueno, y creo que es muy interesante esa movilidad, sobre todo para conocer cómo trabajan los contextos, para idear los temas de la tesis doctoral. Y pues también, además de conocer, de idear, es una forma de obtener nuevos recursos, ¿de acuerdo? Nuevos recursos que podemos ver en términos de nuevas oportunidades laborales o simplemente en términos de conocer cómo funcionan otros sistemas académicos. A partir de esa experiencia, no me gustó tanto Ecuador, como decirlo, no es mi país favorito, inicié una especie de gira académica. Estuve un año vinculado al gobierno ecuatoriano a través del proyecto Prometeo. Después aprobé una posición express en la Universidad de las Américas, una experiencia maravillosa, por cuanto tiempos también, pero la universidad tenía colgado un concurso de méritos de oposición, ¿no? Y yo recuerdo que postulé, y ojalá ir a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, me llamó la directora del programa para contratar, maravilla, ya ganaba un concurso de oposición, fantástico, muchas gracias. Y a partir de ahí, pues estuve un año en la Universidad de las Américas prácticamente, y el tercer año el gobierno me volvió a fichar como decano de la Facultad de Comunicación más grande del país. Y a partir de ahí, claro, vosotros os preguntaréis, como doctorando, ¿no? ¿Y por qué tanta universidad, digamos, tanto desplazamiento? ¿Sí? Bueno, la clave estaba en que en cada uno de los sitios me iba encontrando muchas resistencias, sobre todo en el apartado de investigación. Claro, yo sé que todo el mundo puede afrontar este tipo de movilidad en función del contexto familiar, ¿no?, que se desempeña. Yo tenía la suerte en ese momento de poder desplazarme de un sitio a otro y pues buscar siempre como el dorado, la oportunidad dorada de la investigación. Y eso explica por qué en el tercer año, siendo decano, me cansó muchísimo la gestión académica y aprobé un concurso en Colombia, y en Colombia he estado 7 años vinculado a la Universidad del Rosario, ¿no? Bueno, creo que es muy interesante tener esa posibilidad de desplazamiento, ¿no? Es decir, por lo menos, yo escuchaba a Patricia, ella nos contaba su experiencia, que quizás es, digamos, otro tipo de experiencia más vinculada al contexto español. En mi caso, yo iba siempre buscando esa universidad que me garantizase, por un lado, la estabilidad académica, pero por otro lado, los recursos suficientes para poder seguir aprendiendo, ¿no? Porque creo que hay unos años, desde que te doctoras hasta que ya más o menos te consolidas, que tiene que ser un aprendizaje bastante, sí.
¿Un aprendizaje en qué? Por ejemplo, con nuevas metodologías. Esto es muy importante. No quedarse con las metodologías que has aprendido a lo largo de tu proceso doctoral, sino convertirte en un maestro de alguna manera, bueno, si lo puedes, conseguir un maestro, si no, un experto, o simplemente alguien que conoce las técnicas. Y creo que esto requiere mucho y sobre todo una cosa fuerte por parte de las universidades en el apartado de la investigación. Y a partir de aquí, la vuelta a casa, ¿no? Este año me vinculé a la Universidad de Málaga, donde espero estar ahora sí muchos años. Dicho lo cual, creo que es muy interesante un poco reflexionando sobre los errores o más bien los desafíos que he podido encontrar estos 10 últimos años. Pero uno de los primeros desafíos es el desconocimiento sobre las bases de datos y el procedimiento de producción científica. ¿Sí? A mí, realmente, cuando me doctoré, no sabía muy bien distinguir entre qué era Scopus, esas cosas que nuestro amigo Rafa Requiso domina, yo no tenía ni idea. Y eso quiere decir que las primeras publicaciones fueron publicaciones en revistas pues tratadas en Latinx, ¿no? Que no es un mal catálogo, pero no es un catálogo que te genere una visibilidad internacional, una reputación que después te permita a lo mejor implementar procesos acreditativos como los que nos ha comentado Patricia. Creo que esto es importante. A mí personalmente me hubiese ahorrado muchos procesos de ensayo y error, ¿no? Conocer más o menos cuál es la diferencia entre los distintos catálogos, la diferencia de cuantiles. En segundo lugar, creo que el tema de la formación en métodos es clave en nuestro campo. Sobre todo, la formación en métodos que van más allá de lo cuantitativo y de lo cualitativo y, sobre todo, que requieren de la asistencia de programas informáticos y que creo que están cambiando no solo por la forma que observamos y que miramos, sino que están desarrollando líneas de investigación absolutamente desatendidas en estos momentos. Creo que esa formación en métodos computacionales, métodos informáticos, es fundamental en estos momentos. Otra cosa importante, pienso que es aprender a formular proyectos. ¿Sí? Es decir, tenemos que conseguir becas, ayudas, subvenciones, y para ello tenemos que volvernos de alguna manera en especialistas en formulación de proyectos. Que sé que es algo complicado, es algo difícil, sobre todo porque aparte de la propuesta técnica, tenemos que generar una propuesta administrativa. Yo estoy súper agradecido porque en el caso colombiano eran tantos los requisitos que nos pedían para los requisitos de carácter administrativo que me convirtieron como uno de estas de formulación de proyectos, ¿no? Y ahora en el caso español, la verdad, siento que es todo mucho más sencillo. ¿Sí? Pero el nivel de dificultad no cambia la realidad y es que sí tenemos que aprender a manejar ambos aspectos. Para eso tenemos un montón de opciones de autoformación. Aparte de las opciones que nos brindan en nuestra universidad, pues también tenemos edX, tenemos una serie de plataformas en línea, tenemos cursos a través de YouTube. Quiere decir que ahí están los conocimientos y realmente podemos disponer de ellos. Una cuestión también que nos ha traído muy buenos resultados es aprender a comparar. ¿Sí? Bueno, los estudios comparativos internacionales, en realidad, sabéis que hay mucha, digamos, es un tipo de diseño de la investigación para algunos autores y en ese sentido creo que es importante aprender a generar esos estudios comparados. ¿Por qué? Porque en realidad, en la medida que comparemos, vamos a poder introducirnos en otra realidad, en otro contexto, pero uno de los requisitos básicos para la comparativa es contar con expertos que de alguna manera nos ayuden a orientar sobre el caso o sobre el divisorio nacional. Esto es súper fantástico, ¿no? Porque vamos a ir armando redes de contactos y, claro, en la medida que vayamos comparando, los académicos que comparan con nosotros nos van a poner a disposición sus recursos. A lo mejor nosotros no tenemos esos recursos dentro de nuestra universidad, pero sí podemos conseguir los recursos de otras universidades o de otros contextos académicos. Creo que comparar es clave. Muy importante también buscar vías de transferencia. Patricia lo comentaba, no tenemos que quedarnos solamente con el tema de la investigación, sino que tenemos que buscar la forma de transferir ese conocimiento, por ejemplo, pues a través de la organización de un evento, de un seminario, o por ejemplo, a través de la organización de cursos. Y creo que a la medida que vayamos buscando esa transferencia activa, vamos también pues, a engrosar nuestra red de contactos y vamos a darnos cuenta a sí mismo, mediante esa interacción, pues de qué desafíos, de qué problemas hay, ¿no? Y cómo podemos incorporar esos problemas dentro de la formación de proyectos. 3 cosas más, y ya está mirando mal. Creo que también es muy interesante dentro de esa movilidad, que creo que es fundamental, sobre todo como parte del proceso de formación doctoral y postdoctoral. Creo que es muy interesante investigar desde lo local. Es decir, sí, investigar a través de los estudios comparados, ser conscientes de que la ciencia es ubicua, quiere decir
que un mismo problema puede afectar a dos contextos a la vez, lo mismo que una solución. Y en ese sentido, investigar desde lo local nos permite conocer, aprender los elementos de un contexto determinado y nos ponemos más ricos, ¿no? Nuestro conocimiento metodológico, teórico, se va ensanchando, no solamente desde un punto de vista pues, más utilitario, más instrumental. Esto ya es una cuestión más personal, ¿no? Yo siempre tenía como una máxima grabada, que es que cuando una universidad no funciona, mejor buscar otra. Pero bueno, esto yo sé que todo el mundo puede permitírselo, fundamentalmente porque hay cuestiones familiares, ¿no? Vivenciales, pero muchas veces, sobre todo cuando tengo cursos, compañeros de otras universidades latinoamericanas que se enfrentan a una gran disponibilidad, que no tienen a lo mejor muchos recursos de financiación, que les sobreexplotan en temas de docencia, pues bueno, pues creo que tenemos que buscar otras oportunidades. En estos momentos, si es posible hacer la científica en América Latina, sí hay convocatorias, algunas muy bien financiadas. Es verdad que no son fáciles las convocatorias. Solo desde el sistema colombiano que conozco bastante bien. Y, por ejemplo, las convocatorias del Sistema General de Regalías, vosotros sabéis que el Sistema General de Regalías quiere decir que todas las inversiones, todos los departamentos colombianos que tengan algún tipo de recurso de dinero energético tienen que destinar un porcentaje a la inversión en proyectos de carácter social. Y eso quiere decir que cualquier agente del sistema puede postular un proyecto, ¿sí? Y pues creo que es muy interesante porque hablamos de proyectos pues, de más de 700.000 euros en algunos casos, con lo cual son proyectos, a ver, a lo mejor no son proyectos de carácter teórico, son proyectos de carácter aplicado, pero son proyectos que te permiten financiar, por ejemplo, la construcción de un equipo alrededor o también pues una transferencia inmediata a la sociedad. Hay que buscar los recursos, pero sí existen, ¿no? Y pues quizás, eso sí, no son tan accesibles y no es tan fácil conseguirlo. Esa sería como el dato. Bueno, creo que además es importante armar esos equipos de carácter local e internacional. Armar equipo, creo que no estamos solos en la investigación. Sobre todo, cuando yo comencé con mi doctorado, si echáis un vistazo a Google académico, todas mis obras estaban publicadas con autoría individual, ¿no? Porque era tan idealista, tan romántico, que pensaba pues, que de alguna manera era conocimiento que iba a posicionar, ¿no? Y que, bueno, eso no tiene ningún sentido. Realmente es mucho mejor trabajar en equipo, buscar la colaboración constante con los investigadores, tratar de fortalecernos a través de los conocimientos y de las capacidades de las personas. Y eso lo tenemos que, digamos, buscarlo en otros contextos. Mira, muchas veces dentro de nuestro mismo programa, nosotros tenemos una oportunidad fantástica, porque este doctorado es un doctorado interuniversitario, es decir, tenéis colegas que son de otras universidades de Andalucía, pero también es un doctorado internacional. Yo he visto a algunos colegas que conozco, digamos, que tengo mucho cariño de otros países, de Colombia, de Ecuador. Bueno, pues tenéis una oportunidad fantástica de aprovechar estas jornadas para buscar de alguna manera la internacionalización de vuestro conocimiento y la generación de obras que os permitan pues, visibilizaros más allá de vuestro microentorno académico, ¿no? Sino también visibilizaros en otros contextos. Y esto es algo, no sé si van a encontrar algo, pero esto es muy bien recibido por parte de las revistas, las autorías compartidas, sobre todo por una cuestión básica, y es que un artículo que tenga mayor número de autores es un artículo que es potencialmente más citable. Con lo cual, bueno, ahí lo dejo también como reflexión. Y bueno, y nada más, pues muchas gracias por esta invitación. Para poder lugar, cualquier pregunta, encantadísimo. Muchas gracias, Daniel. Y es el turno ahora de Rafael Petiso Caballero, que es diplomado en biblioteconomía, licenciado en documentación, máster en evaluación de la ciencia y la comunicación científica, doctor en documentación y doctor en comunicación en 2019, siendo que es extraordinario de doctorado en la Universidad de Huelva. ¿No puedo? Bueno, profesor de la universidad. Bueno, profesor titular de la universidad. Pues mi idea era como dar una serie de pistas de lo que yo. La primera tesis la hice sobre tesis, marca la redundancia, era una metatesis. Entonces, en el estudio teórico de las tesis, yo creo que me dieron una serie de ideas que me fueron muy útiles para hacer tesis y para dirigir tesis. La primera idea que yo creo que es fundamental es que el objetivo del doctorado no es hacer una tesis. De hecho,
el doctorado, el título de doctor surge a mitad del siglo XIII y hasta mitad del siglo XIX en España no se hace tesis, se hace doctor. Lo importante es hacer un doctor. Es decir, lo importante es la construcción de un mismo. La tesis no es ni más ni menos que una prueba de que hay alguien que es doctor, es decir, que hay alguien que es científicamente autónomo para analizar la realidad y generar un nuevo conocimiento y un conocimiento con esta sustentación científica. Por lo tanto, lo que os tiene que preocupar no es tanto hacer una tesis, que dedicaréis el último año, sino haceros a ustedes. Es decir, aumentar la formación teórica en el tema en el que vayáis a trabajar en la tesis. Es decir, tienen que ser aquellos expertos que más sepan de vuestro tema. Por supuesto, tener un conocimiento teórico de vuestra área elevado, por encima de lo que tendría un graduado o un área. Por supuesto, ya lo han dicho los compañeros, una formación metodológica sólida, que ustedes puedan analizar la realidad, ya sea por técnicas cuantitativas o cualitativas, de manera autónoma. Como dice Daniel, a mí me gusta, cada vez que hago un artículo, yo me aburro de hacer las mismas cosas. Podría repetir, como mucho dicho, a mí cada vez que hago un artículo me gusta incorporar una técnica estadística nueva o una forma de representación visual nueva. Por supuesto, familiarizarse con herramientas con las que vamos a estar todos los días trabajando. Oye, el Office, ¿quién de ustedes tiene un conocimiento avanzado de Office? Pues la diferencia entre tener un conocimiento avanzado de Office y tener un conocimiento intermedio es muy importante, porque vas a estar trabajando 4 horas al día con el Office y tus resultados serán más profesionales si lo haces. Y además, en poco tiempo harás más. Es decir, que manejar herramientas como el Office, como el Excel y, por supuesto, herramientas avanzadas que puedan ser útiles, este es el momento de aprendizaje. La tesis doctoral es el momento de aprendizaje. Y, por supuesto, aprender a redactar. Yo no sé ustedes, pero tuve un maestro de infancia que me corregía todas las redacciones y me enseñaba a redactar y mejorar, pero eso terminó cuando llegó la secundaria. Y desde entonces, hasta que volví a hacer la tesis, hasta que empecé a hacer la tesis doctoral, nadie se tomó la molestia de decirme que estás redactando mal. Puedes mejorar tu redacción, ni yo me la tomé. Es decir, que es el momento también de aprender a redactar y hacerlo con su. Otro punto importante para mí es el tema del director de tesis. Yo sé que ya vamos tarde. El director de tesis es fundamental en la tesis. Decía Freud que la suerte no existía. Y en todo caso, si existía, la suerte era tener buenos padres. Porque ya sabéis que toda el psicoanálisis raiza en la relación de la infancia de los padres. Bueno, pues la suerte en la academia es tener buenos directores de tesis. Fundamental. Porque de alguna manera el director de tesis se reproduce científica o académicamente en sus discípulos. De alguna manera uno sigue la senda de su director de tesis. Yo me dedico a la elaboración de revistas científicas porque uno de mis directores de tesis es Emilio Delgado, que se dedica a eso. Y yo, continuador, he heredado de alguna manera esa tradición, ¿no? Y además, pues también tengo que decir que de alguna manera he heredado un poco el prestigio de él. Por lo cual me ha permitido muy prestigiosa. Pero por otra parte, el director de tesis puede ser una plataforma que te eleva, pero también puede ser algo negativo. El director de tesis puede ser tu techo de cristal. Tú lo vas a ser, o difícilmente vas a ser algo más que tu director de tesis. Y esto es muy común, que te encuentras buenos estudiantes que hicieron una mala selección y se encontraron porque su director de tesis, pues a lo mejor, un tipo muy cordial, muy amable, pero científicamente pues no tenía mucho desarrollo. Os tengo que decir que hay profesores en la universidad que científicamente no tienen desarrollo y están deseando coger a un Golden Boy que les haga los artículos que ellos son incapaces. Eso pasa. Es decir, que la selección es muy importante. Yo, en mi experiencia, me equivoqué en el sentido de que yo elegí un profesor con el cual tenía un trato muy correcto, muy cercano, y eso está bien, pero eso no es lo que tendría que haber hecho. Después tuve suerte que descubrí que el hombre, aparte de ser un hombre muy correcto y muy cercano, era un gran investigador. Pero eso fue pura suerte. Me podía haber equivocado. Uno lo que tiene que ver es, mire, el doctorado consiste en aprender a investigar, entre otras cuestiones, y aprender a ser un buen docente. Pero yo lo que tengo que buscar es alguien que investigue sobradamente. Porque ese señor me va a llevar de la mano. Y entonces me va a
llevar de la mano a los espacios en los que los espacios que es muy importante. Fíjense que la universidad per se ya filtra, no todos los profesores de la universidad pueden estar en un programa. No lo sepáis. Requiere la Universidad de Málaga, por ejemplo, poner unos requisitos de producción científica. La gente que no produce científicamente no puede estar. Por lo menos en el o sea, que ya hay un filtro previo para que vean lo importante. Y obviamente el doctorado es una relación entre dos personas a lo largo de la vida. Es decir, que tiene que ser tener una habilidad importante. Porque es una relación de dos personas durante 3 años, 4 años. Por lo cual también, obviamente, tampoco puede dedicar a alguien que sea un director de tesis que sea asociado. Eso tampoco. Bueno, esto Patricia nos ha hablado algo de la importancia de la psicología, de tal. Lo que es muy importante. Yo conozco gente que ha estado con las sociales y les ha costado mucho, pero al final se han sobrepuesto. Pero no es lo normal. Efectivamente, y han salido fortalecidos. El tema también es fundamental, pero el tema, hay un problema con los TFG, con los TFM y con los tesis, es que el alumno te viene con el tema de su vida. Y ese tema de su vida a veces es un tema poco útil, a veces es un tema inabarcable. Yo creería que el tema siempre es mejor, hasta el último momento, dejarse aconsejar por el director de tesis, que es el que tiene la visión del conjunto. Es decir, uno tiene que hacer un tema que sea útil, que sirva para algo, que rellene algún espacio blanco, sin que lo importante sea el tema, porque volvemos a la primera frase. Lo importante es hacer un doctor. Lo importante es lo que el tema haga usted. Bueno, más pocas tesis doctorales después han llegado al canal. Lo importante es la persona que sale de esa tesis doctoral. Pero cuidado con el tema, porque en ciencias sociales la investigación consiste en resolver los problemas del mundo, lo que va mal en el mundo, ¿no? Por tanto, es bueno que sea el director de tesis el que tiene la visión, el que está constantemente analizando la academia, leyendo, el que haga una primera propuesta y que el discípulo se deje aconsejar. Decía Miguel de Cervantes, en boca de Quijote, que el que mucho viaja y mucho lee, mucho lee, mucho viaja, mucho sabe y mucho lee. Y es algo que nos ha dicho Daniel, la importancia de viajar. Viajar te da perspectiva, leer te da perspectiva y conocer gente diferente te da perspectiva. Y son las 3 formas de conocimiento de aprendizaje más habituales. Es decir, que en estos 3 años tenéis que esforzar por leer, pero no por leer novelas, por leer ensayos. Novelas, bueno, los ensayos concentran mucho el conocimiento. Os tenéis que esforzar por viajar, y no por viajar hacer turismo a sitios donde tienen un clima agradable, ¿no? Por viajar tiene que estar las personas más significativas. Y a lo mejor no es la mejor universidad del mundo, pero al final a ti no te acoge una universidad, a ti te acoge una persona durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, y de luego vas a volver una relación. Por lo cual te interesa identificar cuáles son los investigadores expertos en ese tema, que normalmente serán colegas conocidos de director de tesis, porque uno hace normalmente una estancia aprovechándose del capital social del director de tesis, y con esa gente, y cuanto más viajes, más perspectivas tienes. Y una de las cuestiones para publicar revistas no vamos a hablar para publicar artículos internacionalmente relevantes son artículos que tengan una visión, porque si tú desde Granada, desde Málaga, desde Huelva, desde Cali, publicas y solamente tienes una visión, a lo mejor lo que tú publiques solamente le interesa a la gente que comparte perspectivas contigo. Pero cuando viajas, ya las en perspectiva. También le ha dicho que cuando un artículo se hace con varias personas, el artículo tiene más citas, pero no por el número, no, porque cada persona aporta su perspectiva y entonces el artículo cada vez es mayor, cada persona aporta su especialización y si es de otras áreas, pues a lo mejor hace un artículo que interesa bien de comunicación y a la vez de educación. Es decir, es la complejidad, esta cosa tan interesante de la complejidad del trabajo, que cuando se mezclan líneas de investigación muy diferentes, muchas líneas de trabajo diferentes, surgen productos tan interesantes como este, que es un producto de cientos de líneas de investigación en el mundo, que además no se sabe cómo, desde la extracción de los materiales hasta el diseño, hasta la programación, hace que valga 100%. Ese es el éxito de la complejidad cuando sumamos perspectivas, cuando sumamos áreas, cuando sumamos. Patricia nos ha dicho lo de las 8 horas. A mí 8 me parecía un poco.
En la gestión del tiempo es fundamental. Octavio Paz decía que él a la literatura le dejaba las primeras horas de la mañana. Yo me levanto muy temprano y me pongo a escribir porque es la crema del día. Las mejores horas del día yo se las dedicaba, se las sigo dedicando a la investigación, al trabajo y demás. El resto de horas son más administrativas. Algo fundamental es que cada uno tiene que tener claro para qué quiere la tesis. No todo el mundo quiere entrar en la universidad, no todo el mundo quiere entrar en la Universidad Española. Hay que ser estratégico. La Universidad Española nos va a ir pidiendo cosas. Esas cuestiones que nos va a ir pidiendo van a ir cambiando. Es decir, que desde el primer momento uno tiene que saber para qué la universidad le está pidiendo cosas y qué cosas le está pidiendo. De tal manera que desde poco tiempo, poco recursos, pues por lo menos vaya muy encaminado, ¿no? Yo me formé en un grupo de investigación, el ICT, que es un grupo que tiene una empresa de diseño. Estamos muy familiarizados con los requisitos de evaluación de la Universidad Española. Y yo eso siempre lo he tenido muy claro. Otra cosa que después me haya favorecido, ¿no? Pero yo terminé la tesis doctoral y me acredité de contratado sobre la marcha, porque yo sabía lo que tenía que hacer y en la tesis lo tenía claro. Y al poco tiempo me acredité de titular, a los 2 años. Es decir, ser estratégico. Esto es como, esto lo dice el profesor Antonio Castillo mucho, que hay una especie de gamificación de lo que tenemos que hacer en la vida y llevar a fondo. Y esa gamificación de lo que nos está pidiendo el sistema, de lo que nos está, tenemos que superponerle otra capa, lo que nosotros pensamos que queremos. Una cosa es lo que te estás pidiendo y otra cosa es lo que tú entiendes que tiene que ser un doctor o lo que tú entiendes que tiene que ser un profesor. Y eso tiene que ir por delante y por delante. Y ya, por último, y a Emilio Delgado, que fue mi director de tesis, tiene 4 directores de tesis. Son tesis y a 2 directores de tesis. Ya le dijo a mí que me ha enseñado mucho. Yo tengo una deuda contigo, ¿tú quieres que yo trabaje en alguna cosa, algún proyecto, alguna cuestión? Y me dice, no, yo lo que quiero es que todo el trabajo que tú hagas sea ético. No quiero que tú que pueda decir que tengo un alumno que hace cosas ilegales. La ética. Es decir, esa idea de que tenemos que ser honrados. Decía Pierre Bourdieu, que es un sociólogo de la Academia Universitaria en Europa, decía que la principal jugada en la vida de un profesor universitario es hacerse con un nombre. Y además es una cosa muy bonita, porque tú te haces con un nombre a través de tu trabajo. Desde el autor pasas a la autoridad. De la autoría a la autoridad. Pero ese trabajo tiene que ser honrado. Tened cuidado porque hay muchísimas tentaciones de publicar fácil. De publicar en un congreso que después te convierte las actas en un libro que nadie lo va a leer, nadie lo va a comprar, porque es literatura aquí. Cuidado con ese tipo de cosas, o publicar en una revista porque hay un esto que pagar dinero para que está haciendo una revisión como te la hace. Cuidado con ese tipo de cosas porque eso se te va acumulando en el currículum y es público. Y ahora se te emite, cada vez menos, pero a lo mejor dentro de 5 años se persigue. Y es público y lo vas a tener toda tu vida. Mucho cuidado. La eticidad tiene que ir por delante. Además, yo no sé ustedes, pero yo me dedico a todo esto de la producción, mi tiempo libre y que es el tiempo de mi familia. Entonces, si yo mi tiempo libre me dedico a construir diseño, entonces, ¿en qué voy a acabar? Es decir, yo de verdad me levanto los domingos a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana para construir un artículo que nunca va a leer nadie, o un capítulo que nunca va a leer nadie que yo sé que tal. Pues no. Y el tiempo hay que sacralizarlo, hay que hacer que y que tus sacrificios, que son sagrados, pues si tu sacrificio lo haces para hacer trabajo, no. Y ya os digo, además en la academia y más en el área de comunicación hablamos mucho de más. Entonces, por delante siempre hay procesos. Y que sepáis que además eso después de hacer escándalo. Así que con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, ahora algún turno de preguntas. No sé si alguna persona que ha surgido algún comentario tuya, cuestión que ya plantear actualmente. Vale, intentar que quieras contribuir.
¿No me he ligado demasiado o lo dejo más cerca? Vale. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Señora Paula de México. Mi preocupación es cómo vincularnos con la industria, porque también se genera conocimiento y a lo mejor mucho más rápido que la academia, y que la academia se vincule con la industria para proporcionar el conocimiento que generamos. Esa parte me entiendo mucho, no la estoy escuchando mucho en los foros y tampoco. ¿Pueden contestar lo que por favor? Sí, pues muchas gracias por la pregunta. En realidad, viniendo de México y no de América Latina, hay una cosa fantástica, es que en América Latina se está mucho más desarrollado hoy día en España el tema de los contratos de asesoría o consultoría, ¿no? Que es un mecanismo de transferencia directa. Digo que está más desarrollado porque en España las universidades tenemos mayores prestigios de la industria, curiosamente. En América Latina todavía se acercan, ¿no? Y que tienen pues, ideas aplicadas, y yo creo que es una forma directa. Otra cuestión serían los cursos específicos. Creo que también esto es importante, es decir, regresar a las universidades, crear, por ejemplo, una oferta de cursos de actualización de conocimientos profesionales que te permitan, como estrategia de captación, en este caso de estudiantes, pues, para conocer sus inquietudes. Quizás esos cursos más adelante se puedan completar y puedan seguir escalando hacia un nivel de especialización o de máster, pero al mismo tiempo te permiten también conocer cuáles son sus, digamos, sus desafíos, sus retos, sus problemas y cómo incorporar esos problemas dentro de tu desempeño académico. Y lo otro es quizás menos conocido, pero en muchas convocatorias de proyectos, por ejemplo, en el caso latinoamericano y también en el caso español, ya se está privilegiando ese enfoque de colaboración público-privada. Pues son convocatorias muy específicas, de la manera que no van buscando ya la investigación netamente teórica, que produzca únicamente ensayos, hay que leerlos, siguiendo el consejo del profesor Requiso, pero también van buscando otro tipo de proyectos mucho más practicados. Y creo que esta es una tercera vía para vincularnos más con ese sector productivo. E insisto, pues desde América Latina pienso que podemos tener hasta más recursos, mayor probabilidad de colaboración que aquí en España, donde pues, la transferencia se ha venido desarrollando fuerte en los últimos años, pero quizás yo sí sentía que no tenemos una vinculación tan, digamos, tan profunda, ¿sí? como si lo veía, por ejemplo, en el caso de Bueno, el programa de doctorado, y de hecho el sistema español sí contempla la tesis industrial, pero es verdad que al menos como se ha planteado hasta ahora y por lo poco que sé de la LOSU, pone como demasiados, digamos que a la hora de desarrollar tu tesis dentro de un programa de doctorado y en colaboración con una empresa, pide muchísimos requisitos a la propia empresa. Entonces, claro, eso no facilita nada cuando además estamos en un momento en que la mayoría, a menos que disfrute de una beca, pues tiene que compatibilizar su vida personal con un trabajo y además con la tesis. Entonces, claro, digamos que es verdad que ahora mismo tal cual está planteado no ayuda a que efectivamente se encuentre. Ya digo, en el caso español existe esa figura, pero no necesariamente poquísimas industriales, porque no es nada fácil que eso luego funcione y sea operativo. Y ya lo poco que sé de los que nos informó en nuestra universidad, lo que añade son más requisitos por parte de la empresa, con lo cual no veo cómo eso nos va a ayudar. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, mi nombre es Eva, soy de la Universidad de Málaga y mi pregunta era en relación a cometer de asesor internacional, en concreto la parte de ponencias o comunicaciones que se hacen en los congresos que pueden llegar a asociar el currículum investigador. Lo desconocía, un poco complejo, de hecho pensaba hacer algo en un congreso que entiendo que tiene prestigio y no sé si es algo generalizado, depende también de un poco el congreso, ¿no? En concreto, ¿no? de que estemos hablando. Un congreso genera una cosa que se llama las actas, pero eso es como una memoria del congreso. Bueno, os tengo que decir otra cosa.
Científicamente, los congresos de ciencias sociales no sirven ni para cálculo. Científicamente, es una broma. Bien. Los congresos de ciencias sociales tienen mucha importancia a nivel social, ¿de acuerdo? Pero lo que se publica en los congresos en ciencias sociales, salvo los grandes congresos internacionales, los de la APA, los psicólogos, los de la Asociación Europea de Comunicación, no, por una cuestión muy simple. Eso no pasa en ingeniería informática. Los congresos de ingeniería informática, los de la IEE, son súper importantes. Es decir, tú mandas una comunicación en un congreso de ingeniería informática y las tasas de rechazo son del 70 al 80%. Todo el mundo en ingeniería informática quiere ir a una serie de congresos porque bajan, le das un ponencia y se te acerca al tipo de Microsoft y te contrata. En medicina pasa algo. Por cierto, ¿quién paga los congresos de ingeniería informática? Microsoft y las grandes tecnológicas. En medicina sucede algo parecido, los congresos son muy importantes. Pero en ciencias sociales y humanidades tenemos un problema. ¿Quién paga los congresos de ciencias sociales y humanidades? El que asiste. Por eso, las tasas de rechazo en los congresos de ciencias sociales y humanidades son inexistentes. Por eso los congresos de ciencias sociales y humanidades no se permiten el lujo de decirle a una comunicación que esto está mal. Por tanto, normalmente la calidad, no hay un filtro de calidad en los congresos de ciencias sociales. Pues, yo llevo una comunicación muy buena, perfecto, pero el que estaba a tu lado por una el mismo año. ¿Qué sucede? Que en España, desde hace unos años, para que cuenten como mérito para la beca, lo que se hace fraudulentamente, desde mi punto de vista, blanquearlo. Blanquearlo es que consiguen una editorial de prestigio y a esa editorial se le paga un dinero para que ponga el sello del libro, pero ese libro es literatura gris. ¿Qué es literatura gris? Literatura gris es todo libro que no sigue los cauces académicos normales de publicación. ¿De acuerdo? Es decir, que eso que tú has publicado nunca lo vas a encontrar en una biblioteca ni en una librería. Eso es que tú has publicado por uso. Y hay veces que se publican así, o hay veces que se publican las actas completas en la revista. Por ejemplo, en el año 2012, la revista Estudio sobre el Mensaje Periodístico publicó todas las actas del Congreso CICIG. ¿Qué pasó con esas revistas? Que la echaron de JCR. Porque eso es normal. Porque si tú estás publicando los artículos de una revista, se revisa, se valora y solamente pasa lo mismo. Es decir, que la publicación masiva de las comunicaciones de un congreso, que son actas como una editorial, es un fraude. ¿Que ahora se permite? Buenas, Ricardo. Sí, solamente dar una matización, ¿de acuerdo? Porque con Rafa nos dio una gran amistad, pero a veces tenemos muy desentendidos. Debo decirlo. Y en ese sentido, pues, como presidente del Congreso, justamente, publica, digamos, 5 libros al año. Bueno, nosotros tenemos una tasa de rechazo del 40%. Además, no lo tienen las editoriales. Tenemos que demostrar e invertir una gran parte del Congreso en una plataforma que te permite no solo hacer la evaluación portales, sino mostrar todos los indicadores de transparencia, porque también piden el proceso. Bueno, el tema es que yo sí creo que para los doctorandos, para personal científico de innovación, es interesante contar con congresos. Es verdad que creo que es bueno también seguir el consejo de Rafa en el sentido de que hay congresos que tienen más prácticas, ¿está claro? Congresos donde pues, pagas y te publican, básicamente, y donde sí es verdad que esas publicaciones pueden pues, perjudicar a la padrina, y yo creo que para eso tenemos el consejo externo de nuestro director de tesis. Pero también hay congresos muy limitados, debo decir. Y en ese sentido, creo que participar en congresos es clave, pues, sobre todo porque refuerza la interacción con los contextos, nos permite también, hay que ser sinceros, pero nos permite también tener unas primeras comunicaciones. Sabemos que si lo intentamos, cuando vamos a iniciar la carrera científica y lanzamos una publicación a una revista Q1, es muy probable que sea rechazada, porque las revistas Q1 en muchos casos no solamente van buscando una obra que genere ideas novedosas desde el punto de vista teórico y práctico, sino también van buscando perfiles, ¿no? Y visibilidad que hay en los tiempos. Y quiere decir que en algunas revistas incluso te dicen, para enviar el artículo, que necesitas un índice determinado para poder enviar ese artículo. Por lo tanto, creo que también es interesante tener ese relieve. Y luego la otra cuestión. Claro,
publicar entrevistas de nivel 1 y 2, en muchos casos exigen 2 años de espera, lo cual está bien. Pero cuando uno está terminando la tesis doctoral, también necesita renovar ese perfil académico para presentarte a procesos de acreditación, a procesos de promoción interna de las universidades, o simplemente estabilización. Y por lo tanto, pues lo que digo es que sí hay que ser conscientes de esas malas prácticas científicas, pero también hay que ser conscientes de que los congresos son súper interesantes pues, para enfrentarte a otras visiones, para enfrentarte a comentarios sobre tu propio trabajo. Es decir, cuando a medida que presentas y te enfrentas a un público, que a lo mejor es un público minoritario de 8 o 10 personas, pero son 8 o 10 personas que te van a señalar, te van a identificar, y es muy interesante tener ese punto de vista alternativo. Y claro, no quedarse ahí, es decir, siempre buscar otro tipo de espacios con dificultad progresiva e ir buscando otros espacios cada vez mayores, o congresos de mayor impacto, con de mayor visibilidad y publicaciones de mayor impacto. Pero, claro, pues desde un inicio esto es mucho más complicado. Sí, yo tengo que decir que mi respuesta me he centrado en los resultados científicos de los congresos, pero he dicho y he desequilibrado un poco el valor del congreso. De hecho, que los congresos tienen un valor social, y ese valor social es fundamental, es lo que decía al principio de actividad hace mucho ya. Hay otra característica muy peculiar. Nosotros trabajamos en lo que se llaman colegios invisibles, es decir, yo trabajo en un tema muy concreto, pero de mi tema no hay nadie en la Universidad de Málaga que no trabaje. Entonces yo necesito, apenas una vez al año, irme a esos sitios donde se juntan la gente que todos trabajan. Y esos son los congresos. Y es tan importante conocer gente rara como tú que le gusta la misma temas. Y es muy importante porque después las estancias en el extranjero no surgen de la nada, surgen de la socialización. Y cuando tú te pides un proyecto y quieres hacer un equipo internacional o nacional, te alimenta de la socialización. Y el congreso es el eje fundamental de la socialización. Son muy importantes para todo eso. Tenemos que diferenciar una cosa de otra. Ahora ya, en los congresos virtuales, en los que no se socializa y en los que solo te pagas, que son un tipo, pero aprovechando lo de mis compañeros de los que me tenían todo cruzado, importante, voy a ser un poquito más neutral. Uno de los errores que cometí cuando hacía la tesis doctoral, estaba tan motivada con mi tema, además cada uno pensamos que nuestro tema es el más potente de todo y van a salir artículos, proyectos y lo más de lo más. Entonces yo me emocioné con el tema del congreso, yo llegué a todo. Además, como era presencial, todavía la virtualidad no existía. Yo iba a todos. Ahí, a modo de ensayo y error, sí que ya fui aprendiendo, como han comentado ellos también, a dónde puede y a dónde no debe ir, por más que te lo vendan con una chocolatina. Siempre tenemos que mirar, uno de los puntos más importantes es nuestro currículum académico o currículum profesional, ya depende a dónde nos vamos a derivar cada uno de nosotros. No es lo mismo ir a un seminario, una jornada o un congreso nacional o internacional. E incluso, también os recomiendo, congresos que se repiten todos los años, mediocre o potente, contrastarlos, incluso llega a un punto que a nivel de baremo y de mérito, si repites todos esos años el mismo congreso, ya estás en una fase endogámica. El evaluador que te revisa tu currículum, porque esta investigadora o este investigador va siempre al mismo congreso y no busca otras ramificaciones, no busca otros ámbitos de estudio, porque solo se mueve, incluso estudia, se mueve siempre en el mismo círculo de compañeros y compañeras para sacar como digo, el cromo, como yo le digo, que es lo que vamos coleccionando aquí a nivel español, que es lo que nos va a permitir eso, ese sumatoria de mérito, y eso también incluso es tildado como algo negativo. Así que os recomiendo contrastar antes de, aunque parezca un programa académico maravilloso, os estéis dando todas las facilidades, revisad punto por punto las normativas y sobre todo la ética de ese congreso, si os conviene o por el contrario, os perdáis el tiempo. Gracias. Bueno, soy Ricardo Becerra, vengo de la Universidad de Medellín, Colombia. Y ahorita que estaba mencionando, creo que con tantos años que me pasó, la elección del director es supremamente importante. Yo lo sufrí mucho, porque yo investigo todo lo que tiene que ver con estereotipos de género y videojuegos. Entonces, encontrar un director que maneje las dos es un poco difícil. Lo sufrí mucho. Encontré mi directora, que la adoro, y lo más bonito de todo es que ella ya ha aprendido de videojuegos.
Y yo he aprendido mucho de este ejemplo. Entonces, encontrar a esa persona en general, esa relación, no que ella es mi directora, sino que además de mi directora es mi amiga, es muy bonito. Y ojalá siempre que están buscando los directores, lo busquen con conciencia y además de eso, tener una buena amistad con ellos. Gracias. Gracias. Bueno, como si hay una última pregunta, Hola, soy Bárbara de Chile. Voy a hablar de la experiencia que tenemos nosotros en Chile con respecto a la universidad. Quiero hacer la siguiente pregunta. En la exposición anterior del profesor Beltrán, ustedes también han mencionado harto el tema de la ética, ¿no? ¿Cómo dialogan con la ética en un capitalismo académico, ¿cierto? Con una gestión basada en números, en resultados? ¿Qué pasa ahí con la ética? Yo creo que los temas éticos están claros. Es decir, los temas éticos tienen que ver con la... O sea, si a ti te están evaluando a través de un artículo o una obra que tú has hecho, la primera pregunta es ¿qué grado de autoría tienes con ese artículo? Voy a hacer cambios. ¿Eres autor o no eres autor? ¿Eres autor principal? Esto que sepáis ustedes que ya está cambiando y va a cambiar. Es decir, ahora mismo se dice, mira, con 8 JCR puede ser titular de universidad. Eso va a cambiar. Ahora, a futuro te dirán, sí, con 8 JCR, pero en esos 8 JCR tú tienes que haber hecho una aportación significativa. Porque ahora las revistas no te dicen si vas de primero o de segundo. Aparte de eso, ya te dicen, ¿y qué has hecho? Has hecho la metodología, has hecho la revisión, has hecho la redacción. Tienen como 16 ítems. Y entonces a futuro parece que tú tendrás que decir, cuando te presentes a una plaza, dirás, sí, pero mire, usted lo único que hace es el análisis de visualización de los datos, se le dará muy bien pintar, pero no es nada. Como usted comprenderá, pintando no se llega a titular o a conseguir una plaza. Y además es muy curioso porque esto parece que va a funcionar. ¿Sabes por qué va a funcionar? Porque si yo hago un artículo donde voy de primero, yo puedo meter a un colega. Voy de primero, pero ¿qué sucede? Que si yo voy de primero a un artículo, meto a un colega y el colega de esto dice que ha hecho mi trabajo, yo puedo compartir la gloria. Lo que no comparto es el mérito. Que es diferente. Oye, no, mira, esto lo he hecho yo. Y tú, si quieres, puedes decir que has hecho esto. Y parece que, por ejemplo, la autoría, a partir de ahora, se va a ir reduciendo en España. De hecho, la nueva convocatoria de SSM ya lo ha introducido, lo que pasa es que de momento esa información no está en todas las revistas, pero las revistas españolas van a empezar a poner ya masivamente a partir de este año. Y hay otras revistas internacionales que ya lo incluyen. Es decir, que se va acercando. Se va acercando. Y otras cuestiones, pues parece que la evaluación va a ser más profunda. Parece. Pero yo tengo que decir, por ejemplo, que la convocatoria de SSM a mí no me convence. Yo no quiero hablar con Miguel. Porque cuando tú tienes que evaluar cientos de currículos, sí, pero seguro que tienes una opinión más sobre eso. Cuando tú tienes que evaluar cientos de currículos, no puedes evaluar, es decir, tú no puedes decir, oye, ahora se tiene que evaluar con mucha más precisión que antes y poner los mismos recursos en la mesa. Perdona, si quieres que evalúe con más precisión, necesito que te expliques el mismo. Yo solo también siento que está presente en la presión que tenemos en publicar. ¿Sí? Publicar porque tengo un número, un indicador que me va a permitir o mantenerme en la universidad o crecer en cada forma universitaria. También siento que ahí también hay algo de ética, que cuando escribimos, porque realmente sentimos que es algo importante o porque hay una métrica que me está presionando. Sí, hay una gamificación de la carrera académica, pero lo importante es decir, ¿y yo qué pienso que tiene que ser mi vida y mi carrera académica? Que yo creo que es más importante, porque al final uno se acuesta con su conciencia, no con su
los investigadores sociales somos capaces, somos sensibles a la realidad y cada uno tiene que percibir con la realidad que le ha tocado qué es lo que cree que tiene que hacer. Y eso hace que tengamos un abrigo muy diferente. Claro, si a todos nos dicen que tenemos que hacer lo mismo, el monocultivo al final acabamos empobreciendo los mismos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.